Google Bard le sigue haciendo la pelea a ChatGPT. Recientemente acaba de realizar una mega actualización que estoy seguro te va a sorprender. Esta guerra de días definitivamente nos está favoreciendo. Google sigue luchando contra ChatGPT y esta vez acaba de realizar una actualización realmente sorprendente. Hay dos observaciones que te quiero decir. La primera es que esta actualización en su gran mayoría está liberada para el mercado americano. Sin embargo, nosotros en el mercado latino podemos observar algunas actualizaciones que te voy a explicar posteriormente. Segundo, para poder acceder a esta versión full de estas actualizaciones, te voy a explicar el paso a paso para que puedas lograrlo. Para iniciar es muy sencillo. Vamos a irnos a la herramienta Bard. Para ingresar a ella es muy sencillo. Nos vamos a ir a Google y si nunca has ingresado a ella, nada más pones Bard y pones Google y automáticamente te va a aparecer ahí en primera opción Google Bard. Algo muy importante es que debes de estar logueado con tu cuenta de Gmail para que automáticamente se sincronice. Aquí podemos observar, ya aquí estamos en el chat de Google Bard. Ahora, lo que le vamos a preguntar a Bard es cuáles son las actualizaciones que ha realizado en los últimos tiempos. Y aquí Bard automáticamente nos dice cuáles son esas actualizaciones. Ahora, tiene esta nueva versión un componente bastante interesante que he explicado también en una herramienta en este canal y es el comando de voz. Ya esta herramienta nos va a permitir no solamente dar la respuesta escrita, sino que también nos va a permitir poder conversar esa respuesta. Y para ello voy a activar esta opción. Para poder activarla nada más nos vamos a ir al botón superior derecho donde está el parlante y le damos un clic y mira lo que va a suceder. Las últimas actualizaciones de Google Bard son las siguientes. Disponible en más idiomas. Bard ahora está disponible en más de 40 idiomas nuevos, incluidos árabe, alemán, chino, simplificado, tradicional, hindi, español y muchos más. Esto permite a más personas en todo el mundo interactuar con Bard. Soporte para extensiones. Bard ahora admite extensiones, lo que permite a los usuarios conectarlo con sus aplicaciones y servicios favoritos de Google, como Gmail, Docs y Google Drive. Esto hace que Bard sea más útil y potente. Mejoras de rendimiento. Bard ha sido mejorado para mejorar su rendimiento. Aquí, como logras observar, ha hecho unas actualizaciones bastante interesantes y la que más me llama la atención es las extensiones que ha creado. Y para esto vamos a ponerlo a prueba. Aquí vamos a empezar con esta nueva funcionalidad que probablemente ya la hayas visto si has interactuado con él en los últimos tiempos, pero muchas personas aún no saben. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es agregarle una imagen. Aquí podemos darle un clic izquierdo acá y podemos subir una imagen. En este caso voy a subir esta imagen y le voy a preguntar a Bard dónde es esto. ¿Ok? Y aquí nos dice que la imagen que enviaste es un barco pasando por debajo de un puente de una ciudad. Basándome en mi conocimiento de la imagen y los resultados de búsquedas que recuerdo, creo que la imagen muestra el puente Luís I en la ciudad de Oporto, Portugal. Y ahí nos empieza a describir, efectivamente, este es una foto de Portugal. Entonces, imagínase todas las opciones que podemos tener nosotros a la hora de poder interactuar ya con esta herramienta y lo que nos puede facilitar la vida. Si tenemos una foto de algún lugar que nos llame la atención o queremos ubicar ese lugar, ya ahora Google tiene la capacidad de poder reconocer en las fotos algunos patrones y poder identificar su ubicación. Así de sencillo, ya esta herramienta nos va a permitir poder hacer esta nueva función. Adicionalmente, podemos utilizar esto también, por ejemplo, para que ella nos empiece a dar alguna referencia basada en una foto. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a agarrar ahora otra foto, vamos a subir una foto y sobre esta foto lo que le vamos a decir es búscame, ¿ok?, un vuelo de mi ubicación a la de la foto y le ponemos una fecha, el 26 de octubre de este año. Y aquí lo que va a hacer la herramienta es que va a detectar dónde es ese destino y me va a buscar algunas alternativas de vuelos a ese destino. Mira qué interesante. Aquí ya lo que nos dice es
Esta imagen muestra el Cristo Redentor en la cima de Corcovado, una montaña en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La mejor opción para tomar un vuelo, y aquí me dice de dónde estoy. Estoy obviamente en Costa Rica y me dice cuál es el vuelo de qué aeropuerto a qué aeropuerto, y aquí me da algunas opciones. Mira qué interesante, me dice que, por cierto, aquí hay alguna información que podemos nosotros validar. Entonces, esta es una función sumamente poderosa que le vamos a poder sacar bastante provecho. Otra función interesante que trae esta nueva actualización es que nos va a permitir también compartir con este botón. Si nosotros le damos acá a compartir, por ejemplo, aquí nos va a generar este efecto, y a la hora de nosotros crear el enlace público, le damos aquí crear, compartimos ese enlace. Entonces, ¿qué sucede con esto? Las personas que ingresen a este enlace van a poder seguir interactuando en esta conversación, y nosotros más adelante, si quisiéramos, podemos dejar el enlace abierto, o bien podemos cerrar el enlace también. Entonces es una función bastante interesante para tener, por ejemplo, unas vacaciones colaborativas. Imagínate que estás con algún familiar que está en otro país y están planificando las vacaciones. Pueden compartirse este enlace y empezar a buscar algunos destinos, y que la herramienta te empiece a dar algunas recomendaciones interesantes. Y para eso te voy a mostrar todavía más poder que tiene esta herramienta. Ahora, las extensiones, que son definitivamente lo que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo, actualmente para el mercado en el que nos encontramos nosotros, en español aún no ha sido liberada, únicamente en inglés. Para poder acceder a ellas tenemos que hacer un proceso. Por ejemplo, tenemos que poner nuestra versión de BART en inglés. Si no la tenés en inglés, es muy sencillo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a irnos nuevamente a la pestaña, ¿ok?, de Google. Vamos a poner BART, Google BART, y automáticamente nos va a dar la primera opción, y cuando hacemos clic en el enlace nos va a mostrar aquí en el navegador .es al final. Lo único que tenemos que hacer es borrar el ES y dejarlo EN, y voilà, así automáticamente ya nos da la opción en inglés. Ahora, un punto muy importante, esta opción se le va a habilitar siempre y cuando usted tenga en el navegador de Chrome habilitada la opción en inglés. ¿Cómo lo habilito, Oscar? Muy sencillo, vamos a irnos acá donde están los 3 puntos del navegador, le vamos a dar un clic y vamos a irnos aquí donde dice configuración. Una vez aquí en configuración nos vamos a ir donde dice idiomas, y acá en idiomas debe de estar el inglés. Si no está el inglés, muy sencillo, nada más le damos aquí agregar idioma, buscamos el inglés, le damos un check y automáticamente ya nuestro navegador va a tener el idioma integrado, y ya podemos hacer este paso que te acabo de explicar. Ahora vamos a decirle a Bart que nos diga cuáles son los ingredientes de un postre a través de una foto que le vamos a subir. Vamos a ver si en este momento nos va a atinar la respuesta. Vamos a subir un postre que sería este, y le vamos a decir cuáles son los ingredientes de ese postre. ¿Ok? Y listo, ya nos dio la respuesta, y aquí nos dice: basándome en la información que me has proporcionado, los ingredientes de este postre son pastel, leche, crema batida y fresas. Y sigue explicándonos cómo hacerlo, y aquí nos da definitivamente la respuesta. Teniendo en cuenta estos factores, creo que la respuesta más probable es que este postre sea un 3 leches. ¡Wow! Definitivamente acá, como lograste observar, como por arte de magia, ya Google nos puede identificar inclusive a través de una foto recetas, o por ejemplo para las personas que tengan algún restaurante o son amantes de la comida, pueden utilizar esto para poder sacar recetas extraordinarias de platos que les llamen la atención. Esto está apenas empezando. Imagínate lo que puede lograr de aquí a unos cuantos meses. Interesante, ¿no? Pero no queda ahí, vamos a seguir probando, y ahora vamos a probar las extensiones a su máxima capacidad. Como logras observar, estamos en la versión en inglés, pero todavía no estamos probando las extensiones. ¿Cuáles son las extensiones? Para poder acceder a las extensiones nos vamos a ir aquí arriba en este icono que está acá, y le vamos a dar clic, y aquí podemos ver las extensiones que ya están integradas a este chat, como por ejemplo Google Flight, que eso lo que nos va a permitir es buscar a través de esta extensión vuelos a diferentes lugares para hacernos recomendaciones personalizadas. De igual forma, para hoteles, a través de Google Hotels puedes ubicar
hoteles en destinos de tu interés y Google lo va a hacer por ti. También Google Maps, que es para ubicar algunos lugares específicos que nos llamen la atención, los podemos buscar y nos da la dirección exacta. También tiene una integración con Google Workspace. ¿Y qué es esto? Toda nuestra suite de Google, por ejemplo, Gmail, Google Drive, y dentro de Google Drive tenemos Google Docs, Google Sheet y todo lo que podemos nosotros crear a través de esta aplicación gratuita, lo podemos integrar al chat y ya chat va a poder buscar información nuestra en ese Drive. Imagínate todo lo que podemos lograr. Anteriormente habíamos hablado de Copilot. Bueno, esto es prácticamente la competencia de Copilot de Microsoft, pero se está adelantando porque ya nos la está liberando. Y por último y no menos importante, la extensión de YouTube. YouTube, como sabes, es uno de los principales buscadores, para decírtelo así, el número 1 del mundo en buscadores de video. Y ahí podemos nosotros prácticamente ubicar cualquier contenido a través de esta herramienta. Ahora, ¿qué te parece si lo ponemos a prueba? Vamos a ello. Vamos a crear un nuevo chat, pero ahora vamos a preguntarle en inglés para que nos dé las respuestas en inglés. Entonces, vamos a buscar la extensión de Google Flight. Vamos a decirle que nos encuentre un vuelo de Costa Rica a Madrid en inglés. La tiramos y aquí, ¿cómo detectamos que ella activa la extensión? Cuando vemos este icono en la pantalla donde dice Google Flight y ya automáticamente ya ella está buscando a través de esta nueva herramienta. Y aquí podemos observar información del vuelo, a dónde va dirigido, y aquí también podemos observar las diferentes opciones que nos brinda y el costo. El costo me lo va a dar en la moneda local de donde yo estoy solicitando la información. En este caso de Costa Rica nos da el costo en colones. Y aquí, como logras observar, imagínate todo lo que podemos lograr con esto. Vamos a seguir probando. Ahora probemos con lo que son, por ejemplo, direcciones. Vamos a probar con direcciones. Le vamos a decir ahora que nos diga cuáles son los mejores restaurantes italianos en Miami. Para todos los amantes de la comida italiana, vamos a ver qué nos dice. Aquí vamos a ver si activa la extensión. Mira, ya activó la extensión Google Maps. Y aquí vamos a ver cuáles son las respuestas. Nos dice la casa de Tua. Y aquí ya definitivamente nos da 5 opciones de restaurantes con su ubicación específica, inclusive su calificación en Google Business. Aquí podemos ver las calificaciones que tienen y voilà, sencillo, ¿no? Pero podemos seguir, claro, vamos a seguir probando. Ahora vamos a hacer una prueba con lo que es YouTube. Vamos a preguntarle a ver si me conoce, vamos a ver si nos ubica. Vamos a ver si conoce el canal de Oscar León en YouTube. Le vamos a preguntar que me busque y ahí ya me activó la extensión de YouTube. Y mira, aquí ya definitivamente me ubica el canal y me empieza a mostrar contenido. Esto está muy interesante para todos los creadores de contenido. ¿Será que ahora tenemos que posicionarnos también en Google Bard? ¿Será que Google Bard nos va a ayudar a posicionarnos mejor? Déjame saber en los comentarios, me encantaría saberlo. Muy importante, todos estos links que nos manda Google desde la herramienta de Bard, nosotros podemos darle clic y podemos reproducir la información ahí mismo, o podemos darle clic al link y automáticamente nos lleva al canal de YouTube. Ahora, ¿qué te parece si probamos la extensión de hoteles? Vamos a irnos a Las Vegas, ¿qué te parece? Vamos a Las Vegas, vamos a ver cuánto nos cuesta una noche en Las Vegas. Vamos a decirle que nos encuentre un hotel en Las Vegas 4 días. ¿Te parece bien 4 días? A mí me parece bien. El 26 de octubre y con un presupuesto de $150 a la noche, para que tampoco se nos abuse, ¿verdad, Google? Vamos a ver si con esa referencia nos hace algún direccionamiento. Aquí podemos validar si efectivamente se activa. Ahí se activó la extensión de Google Hotels y vamos a ver la respuesta. Ahí está, ya nos indicó algunas respuestas, Longhorn y Casino, y nos da inclusive algunas fotos de algunos hoteles que, por cierto, no están como que muy bonitas por la diferencia que hay en Las Vegas, con los hoteles bastante interesantes. Sin embargo, aquí algo que sí nos dice es que igual verifique porque la información puede ser errónea. Sin embargo, como te mencioné anteriormente, esta es una actualización reciente, el 22 de septiembre fue realizada, y estoy seguro que a como van pasando los días, cada día va a estar mejor.
Y así como Google está totalmente conectado, te invito a que te conectes conmigo y dame clic si te ha gustado este video en el botón de me gusta. Seguimos con una información valiosísima. Ahora Google puede validar datos también a través del chat. Sí, validar datos. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo, podemos pedirle datos específicos de algo y podemos validarlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pedirle, en este caso, vamos a pedirle que nos dé 10 datos de mi hermoso país. Vamos a decirle que nos dé 10 datos de Costa Rica. Vamos a ver cuáles son esos datos que me va a dar. Y aquí nos dice 10 datos importantes, que Costa Rica es uno de los países con una de las mayores diversidades del mundo. Espectacular, eso lo puedo validar yo y lo puedo validar muchas personas. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Este icono que aparece aquí, ¿verdad? De Google, dice que ahí es donde hace una doble validación. Lo único que hacemos nosotros es darle un clic y él automáticamente empieza a buscar las fuentes de dónde está sacando esa información. Mira qué interesante. Aquí lo que hace es, en todo lo verde, si ves, nosotros le damos un clic y automáticamente me dice de dónde sacó la información. Si hay algo que no puede validar, lo va a dejar sin el verde. Por ejemplo, esto no lo pudo validar, entonces me lo dejó por fuera. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto, Oscar? Wow, un montón de cosas. Imagínate si estás creando, por ejemplo, un estudio o estás haciendo algún trabajo que requieres validar algunos datos, Google ya te puede ayudar a validar esos datos a través de esta herramienta. En fin, como lograste ver, Google sigue avanzando en temas de inteligencia artificial. Y ahora, con esta nueva integración de extensiones, definitivamente está cambiando el juego. Recordemos que ChatGPT lo hace, pero hay que instalar algunos plugins y hay que integrar algunas herramientas, pero ya de forma nativa, Google lo está haciendo. Sin duda, esto nos va a permitir a nosotros ser mucho más productivos, nos va a permitir trabajar de una forma más efectiva y, por supuesto, aprovechar esta tecnología para poder adaptarla a nuestro caso de uso. Un dato muy importante que tienes que saber para poder acceder a esta información como la tengo en mi pantalla, lo que tienes que hacer es poner la versión de Google Bard en inglés y te expliqué en este tutorial cómo hacerlo. Si no sabes, nuevamente te invito a que te devuelvas para que vayas a ver el paso a paso y puedas acceder a esta herramienta. Estoy seguro que pronto la van a estar liberando en nuestros países. Si te gustó este video, déjamelo saber con un buen like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. De momento me despido, no sin antes enviarte un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.